Enseguida tendremos la presentación de la doctora Esperanza, que le agradecemos mucho su tiempo porque siempre tiene muchísimas cosas que hacer y aquí está ya desde temprano. Y su trabajo se llama Configuraciones de la Educación Ambiental como un nuevo paradigma educativo integrador y de convergencia cognitiva en la transformación social en el siglo XXI. Muy bien, pues yo les voy a conversar sobre cómo se viene configurando la educación ambiental y sobre todo lo que me interesa es plantear que esta educación responde a las exigencias de este siglo XXI, dada la problemática de la crisis ambiental, que es una crisis compleja, ¿sí? Una crisis compleja y que no únicamente se limita al conocimiento de cómo se degrada la naturaleza, sino también la importancia de conocer cómo podemos enseñar, ¿sí? Cómo podemos enseñar la complejidad que, como hemos visto en las presentaciones anteriores, pues representa un gran reto, ¿no? Y creo que en la educación ambiental tenemos mucho, pero mucho que trabajar y aprender para ir poniendo en práctica los principios de la educación ambiental. El trabajo lo organicé en 5 puntos: los antecedentes de la educación ambiental, la crisis ambiental y la complejidad ambiental, fragmentación del conocimiento y la convergencia cognitiva, enfoques educativos coexistentes y algunas experiencias. Como podemos ver en la imagen, la educación ambiental es producto de la crisis ambiental. Esta crisis ambiental surge a mediados del siglo XX a partir de la puesta en evidencia de esta crisis por los movimientos ecologistas y ambientalistas, pero también se intensifica con la globalización económica en su fase neoliberal. Posteriormente se organizan reuniones internacionales que convoca la UNESCO en los años 70 y ahí se delinea el marco general de la educación ambiental. Bueno, ¿cómo me aproximo a la educación ambiental? Principalmente es la preocupación de por qué, a pesar de que hay toda una reforma educativa en la que se incorpora la educación ambiental y todo un discurso crítico, la realidad se resiste, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué a pesar de los cambios la realidad se resiste? Y lo hemos visto ahorita, seguimos hablando de una educación lineal, de una educación autoritaria, de una educación jerárquica, que no cambia, ¿no? Pero sin embargo hay un discurso en los planes y programas educativos que podemos ver que es un discurso de avanzada, ¿no? Donde se habla de una educación crítica, dialógica, participativa. Sin embargo, en los hechos se sigue desarrollando el modelo educativo tradicional, conductista, y no se dan los cambios que se necesitan. La educación ambiental se incorporó en la reforma de 1993 en el sistema educativo nacional, desde preescolar hasta el nivel superior. Y en el caso de la educación básica, que es lo que yo he venido trabajando con profesores, hay cambios poco sustantivos en la reforma del 2004, del 2006, del 2009, del 2011 y del 2013, ¿no? Actualmente creo que ha desaparecido como tema transversal o como campo transversal del currículum educativo. El problema que se identifica con profesores, ¿sí?, en la práctica es que hay un total desconocimiento de la educación ambiental y de sus fines educativos. Se habla de educación ecológica, de educación para la sustentabilidad, de educación para el desarrollo sustentable, como si todos entendiéramos qué es la educación de cada uno de estos tipos de educación, ¿no? Estos tipos de educación se consideran como sinónimos de la educación ambiental. Sin embargo, pueden contribuir a la educación ambiental, pero no precisamente a los fines, no lograr los fines de la educación ambiental, no la pueden sustituir. Un problema que cuestiona la educación ambiental es la fragmentación del conocimiento. Generalmente, los problemas ambientales o la educación ambiental se relaciona con la crisis del medio natural. Sin embargo, como podemos ver,
la problemática ambiental tiene que ver con cuestiones de degradación de la naturaleza, pero también de la calidad de vida humana. Sí, esta crisis ambiental es considerada por distintos estudiosos como una crisis de valores, como una crisis del conocimiento y también como una crisis socioambiental, considerando que en esta crisis socioambiental se implican tanto la degradación de la naturaleza como la degradación de la calidad de vida humana expresada en las desigualdades sociales, en la pobreza, etcétera. Los problemas ambientales se han intensificado, ¿sí? Como hemos visto a partir del 2014, ¿sí? Del 2014 con las nuevas leyes energéticas, lo estamos viendo ahorita, ¿no? El gasolinazo. Bueno, hay una serie de problemáticas que se enfrentan en este país, como son el querer privatizar el agua, por ejemplo, ¿sí? La privatización del territorio con la minería a cielo abierto, el fracking. Tenemos que 60% del país está concesionado a las transnacionales y 30% a la minería a cielo abierto, ¿no? Pero esto además no se está considerando todo el despojo de los campesinos, sí, la pérdida de cultura, la pérdida de ecosistemas, de biodiversidad, sí, toda la dinámica de la naturaleza que afecta este tipo de prácticas productivistas. Sí, de ahí que, bueno, aquí vemos como un aspecto de la complejidad de la crisis ambiental, ¿no? O sea, la crisis ambiental no es nada más la degradación de la naturaleza, ¿no? Sino la crisis de los valores que están incidiendo en esta degradación. La crisis del conocimiento se atribuye a los valores y del modelo civilizatorio de la modernidad, ¿sí? Que se apoya en una ciencia objetiva que reduce la realidad y no reconoce la interacción entre los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Además de que cosifica al sujeto, ¿sí? Y lo fragmenta también. No tenemos un conocimiento de nosotros mismos porque pues, la realidad se fragmenta y también el estudio del ser humano se hace de manera fragmentada, ¿no? Tenemos especialistas del corazón, del hígado, del riñón, que últimamente, como lo señalaba el doctor Lara en su exposición, pues empiezan a formar equipos de trabajo, ¿no? para intervenir en ciertos casos, pero no lo hacen regularmente. Bueno, la crisis ambiental, entonces, es una crisis compleja, ¿sí? Una crisis de relaciones y en la que no se reconocen las interdependencias de la sociedad con la naturaleza. De acuerdo con la visión de los especialistas, tanto latinoamericanos como europeos y mexicanos, ¿sí? Esta crisis se debe a la interacción de tres sistemas, grandes sistemas, ¿no? Como es el sistema económico, el sistema de la naturaleza y el sistema de la sociedad. En el sistema social influye el desarrollo económico, socioeconómico, político y cultural, el desarrollo social, los modelos de vida y patrones de consumo, y también la educación. En el sistema de la naturaleza, pues son los procesos de la dinámica de la naturaleza, explicados por la evolución geológica, la física, la química, la biología, etcétera. Y el sistema económico, pues, principalmente en el que lo que interesa es la ganancia, ¿sí? La ganancia, el costo medio, ahora sí, el costo-beneficio, ¿sí? Y sin importar los estragos y el daño ambiental que generan esos medios de producción. Entonces tenemos ante nosotros una problemática ambiental compleja donde interviene lo social y lo natural, pero también desde la educación ambiental se está planteando sí, cómo en este proceso no nada más no hay que ver únicamente la complejidad del ambiental, de la problemática ambiental, sino también la complejidad del proceso educativo. De esta problemática emergen otros sistemas de pensamiento conocidos ahora como de la complejidad, ¿sí?
La teoría que aporta elementos nuevos en el camino hacia un saber humano de corte innovador, en la forma de concebir al sujeto, una ética trascendente universal, una perspectiva hermenéutica, una bioética y la complejidad como método y como cosmovisión. Esto lo plantea Morín y Delgado en un libro que acaban de editar que se llama Reinventar la educación. Con la educación ambiental se plantea la necesidad de una forma de pensar distinta, ¿sí? El desarrollo de un pensamiento crítico, complejo, relacional e integrador del mundo, que posibilite el entendimiento de la interdependencia, de la complejidad, la multidimensionalidad, la globalización de los problemas ambientales y además favorezca acciones y soluciones integrales. Para esto se vale de enfoques inter y transdisciplinarios, globalizadores e integradores de la realidad, una visión holística e histórica, hermenéutica, intercultural y prospectiva. Todo ello para comprender la dinámica del mundo en que vivimos y su transformación, y que esto nos permita a su vez tomar postura de ello y actuar en consecuencia. Como les decía, ¿no? En los procesos educativos generalmente se ha tomado la educación ambiental como para informar sobre la crisis ambiental, pero no se toma en cuenta todo esto que el compañero acaba de señalar o el doctor González al inicio, ¿no? Todo el proceso. O sea que la educación no es informar, sino tiene como finalidad formar, ¿sí? Formar y formar a los sujetos. Y en esta formación incide la intencionalidad del desarrollo humano. Y este desarrollo humano no se da sin todos estos elementos que se han considerado antes, ¿no? Una relación dialógica, procesos de construcción de conocimiento diferentes, reflexivos, críticos y además la acción, ¿no? El aprender en la acción para poder a su vez actuar en consecuencia, ¿sí? Hacerse responsable de nuestras acciones, poderlas identificar y al mismo tiempo ver las modificaciones que estas acciones producen en el medio de vida. Uno de los problemas que estamos viviendo en el momento actual es que a partir de con la globalización económica se instrumenta un modelo educativo instrumental que responde a las exigencias de la OCDE y del Banco Mundial, ¿sí? Y este modelo educativo sirve a los servicios de los intereses del capitalismo. Es estandarizado, objetivista, mecánico, fragmentado, cosifica al sujeto, es homogeneizante, es una educación que está centrada en el desarrollo de las habilidades, del saber hacer, ¿sí? Pero no del saber ser, ni del saber convivir. Este modelo se contrapone con la educación ambiental que busca transformar los valores y relaciones humanas que dañan la vida, la tierra, el bienestar humano y la convivencia positiva. Humanista es una educación humanista que busca el sentido de la vida, las razones para vivir, saber el porqué y el para qué de las cosas, reconoce la diversidad, promueve la interculturalidad, es participativa, dialógica y además también pone especial atención en los valores de solidaridad, equidad versus el individualismo, la competencia, etcétera, ¿no? De ahí que considere que tenemos dos modelos de educación ambiental que están predominando en el momento actual, que proviene de un sector social que se dedica a la máxima producción mercantil y al máximo consumo material, promueve procesos socializantes dirigidos mecánicamente por diversos medios de creación de necesidades y de entretenimiento para la sociedad que, pasiva, dócil y robotizada, entra en el engranaje de una economía neoliberal en plena expansión hacia todo el globo terráqueo, lo que la mayoría de las veces provoca que el planeta esté cada vez más afectado humanamente y ambientalmente. También tenemos la propuesta de otro sector social que promueve una educación ambiental que otorga importancia al desarrollo humano, a la comprensión intercultural, a los cambios profundos en los valores y estilos de vida de las personas,
para favorecer la convivencia planetaria, apoyándose en el desarrollo del pensamiento crítico, complejo y constructivista, para revertir la manera en que los ciudadanos manipulados emocionalmente por los intereses del mercado entran de manera reflexiva y reflexiva en el consumismo de las tecnologías, en obsolescencia permanente y otros satisfactores que dañan la integridad planetaria. De esa manera podemos darnos cuenta, ¿no?, cómo la educación ambiental incluye el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de los otros y el conocimiento de la naturaleza, ¿sí? Esto en el entendido de que si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es aquello que nos ha permitido ser lo que somos, pues no podemos hacer cambios ni transformaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no?, y en favor del ambiente en que vivimos. Bueno, eso creo que ya lo leí, muy bien. Bueno, tenemos aquí que decíamos, la educación ambiental implica pues reconocer la multidimensionalidad de los problemas ambientales, ¿sí? La dimensión tanto física, histórica, cultural, educativa, económica, la dimensión ética y representarlo, ¿no? Poder hacer un ejercicio de reconstrucción, o sea, de desconstrucción y reconstrucción de todo lo que tiene que ver con un problema. Por ejemplo, aquí tenemos el problema del agua, ¿no? En su dimensión física, pues podríamos reconocer cuáles son las propiedades físicas, biológicas, químicas del agua, ¿no? Pero también en el caso del uso del agua, de la función que tiene el agua en la naturaleza, pues toda es una problemática que necesita conocerse de manera inter y transdisciplinaria. Para esto, pues la biología puede aportar conocimiento sobre, por ejemplo, cuáles son los microorganismos que se pueden encontrar en el agua, ¿no? Por ejemplo, la física, las propiedades del agua, la química, si tiene metales pesados, ¿no? Cómo todo esto también influye en la salud, cómo podemos cuidarlo, etcétera. El proceso educativo también es un proceso complejo, ¿sí? El proceso educativo implica no nada más el contenido de la educación, sino no perder de vista la finalidad. El hecho de darnos cuenta que en la finalidad de la educación pues va inmerso el tipo de sujeto que queremos construir, el tipo de sociedad que queremos construir y el sentido que se le da a la vida. Cómo en toda esta finalidad se logra a partir de determinados conocimientos, pero también a partir, considerando una forma de aproximarse a ese conocimiento y también conlleva valores. El problema de la educación es que esto se ve de manera aislada. Por un lado se estudian los valores, por otro lado se estudian los problemas de la naturaleza, por otro lado se estudian las metodologías y no se ve todo esto de manera en una sola práctica, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando damos una clase, en esa clase se están interfiriendo todos estos aspectos, ¿sí? Sin embargo, no les ponemos atención a la hora de trabajar. El reto de la educación ambiental implica el reconocer la educación ambiental, ¿sí?, como un proceso complejo, ¿sí?, que es constructivista, integral, que busca la transformación, participativa, emancipadora y el bien común, y además que es una educación prospectiva, ¿sí? La educación ambiental es hermenéutica, ¿sí? Toma en cuenta los sentidos y significados, la crítica, la reflexión, la acción y la transformación, en busca de la transformación. ¿Sí? Es holística, tiene que ver con la totalidad, es integradora y globalizadora, es histórica porque es contextual, relacional, ¿sí? Un problema tenemos que estudiarlo estudiar la historia, las causas de los problemas ambientales, es dialógica
favorece la comunicación, la comprensión, el entendimiento entre las personas, porque lo que se busca también en la práctica es promover valores para la convivencia. Y si no tomamos en cuenta estos elementos, difícilmente podremos lograr la comprensión, la empatía entre las personas. Bueno, toma en cuenta la complejidad, la incertidumbre en la naturaleza, la emergencia, es sistémica, ¿sí? Reconoce las relaciones e interacciones e interdependencias en el sistema biosfera, mundo en el que vivimos, es inter y transdisciplinaria, porque hay una convergencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿sí? Y además trasciende cada una de estas ciencias, va más allá, ¿sí? Bueno, y por último, pues no podemos estudiar los problemas ambientales si no tomamos en cuenta pues, la multidimensionalidad de estos problemas, pero también el problema de la educación. ¿Sí? Aquí nuevamente se sintetiza todo lo que he venido señalando. Pues muchas gracias por su atención.